Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. El día de hoy nosotros les hablaremos sobre la tolerancia a la corrupción en México, el cual fue nuestro tema principal en nuestro artículo de investigación. Nuestro equipo está conformado por Mariana Escalante, Gerardo Ramos, el doctor Cristian Cruz, el doctor Tonatiu García y yo, su servidora, Ariadna García. Muy bien, pues empezaremos con la corrupción, que fue el tema principal de nuestro artículo, que de acuerdo con Transparencia Internacional y Sutherland, es una violación a la confianza delegada o implícita donde hay abuso del poder confiado para obtener un beneficio privado. Aquí es importante mencionar que existen diferentes tipos de corrupción, unos llamados como corrupción alta, corrupción baja y otras corrupción como política. La corrupción política es la que podemos ver día tras día dentro de nuestro país en los funcionarios de gobierno. También podemos decir que México no ha tenido avances considerables en los índices de la percepción de la corrupción. Esto es porque, de acuerdo al World Justice Project, hizo un índice de percepción del Estado de Derecho 2021, en el cual México resultó ser el peor evaluado. Fue de los países peores calificados de 180. Por ello es que México tiene mucha como oportunidad o debe de tener como más responsabilidad en este tema para tener una mejora a largo plazo. Y bueno, con respecto a la cultura, debe considerarse que existen diferentes tipos, ya que en la forma en que vive cada persona, las experiencias e ideas que poseen se enculturizan, es decir, que las muestran como suyas. Y como mencionan Díaz Lobin y Dragons, las personas se sumergen en procesos culturales y de socialización, donde empiezan a ver similitudes y diferencias. ¿Qué quiere decir enculturizan? Pues bueno, que por ejemplo la cultura mexicana va a aportar a otra cultura, no sé, la europea, ¿no? Y se pueden complementar, pueden aportarse nuevas creencias e ideas. Esto es algo como interesante, lo cual hace que las culturas empiecen a identificar con ciertas tradiciones de la otra, etcétera. Muy bien, en una cultura colectivista extrema, los individuos se consideran miembros de un grupo, en lugar de enfatizar las características que los hacen únicos. Esto quiere decir que ponen la unanimidad antes que cualquier cosa. Para ellos eso es lo más importante y lo que tratan de mantener bien en la medida de lo posible. En culturas individualistas extremas, los atributos individuales tienen prioridad sobre los atributos del grupo. Esto quiere decir que tratan de sobresalir. Les importan mucho sus objetivos, sus metas, sus sueños, antes que la unanimidad que mencionaba anteriormente. En las culturas verticales las jerarquías son naturales, por lo que las personas que se encuentran en la parte superior de la jerarquía suelen tener más autoridad y privilegios que las que se encuentran en la parte inferior. Aquí las personas que tienen alguna jerarquía alta, pues sienten que tienen el poder, ¿no? Como que tienen como esta autoridad sobre los demás, cuando, bueno, sabemos que no siempre debería ser así, pero esta cultura sí lo puede ver de esta manera. Y por último, la cuarta es que las personas inmersas en una cultura horizontal creen que la igualdad para todos en la comunidad es un hecho y que los recursos y el poder deben distribuirse de manera igualitaria. Esto quiere decir que no hay jerarquías. Aquí no toleran que alguien se sienta superior porque consideran que todos son diferentes y todos tienen la oportunidad de brillar. Sí, con respecto a lo que dijo mi compañera Ariadna, el cruce de estos ejes daría paso a lo que es el individualismo colectivismo horizontal y vertical, y esto es, por consiguiente, el individualismo horizontal, que las personas se consideran autónomas y únicas, pero su estatus no es diferente al de los demás. Eh, por lo tanto, actúan de acuerdo con principios y valores propios. Cuando hablamos de individualismo, hablamos de una persona autónoma e independiente, pero cuando hablamos de la parte horizontal,
hablamos más sobre la comunidad y de cómo el individuo forma parte de ella. Luego seguimos con la parte de individualismo vertical, que esto quiere decir que las personas quieren actuar sobre sus propias pautas y ser los mejores en el grupo y en la comunidad, que es la parte de individualismo. Pero los individuos se consideran autónomos. Se valora la competitividad entre los miembros de la comunidad y, y pues la competencia, la fuerza entre ellos y las jerarquías son deseables y respetadas, ya que es la parte vertical, que es todo lo contrario a la horizontal. La horizontal es más de que la comunidad está, es todos con uno, en cambio la vertical es más de jerarquías. Luego la parte del colectivismo horizontal, que las personas se vuelven una con el grupo y son muy dependientes, pero a la vez son iguales. Y en la parte de colectivismo vertical, las personas no solo se reconocen como miembros del grupo, sino también que son existen diferentes posiciones entre los miembros, ya que existen jerarquías. A menudo las personas pues ponen a prioridad como al grupo y por lo tanto se someten a él. Eh, la persona individual hace sacrificios por el grupo o por la comunidad. Siguiente, por favor. Gracias. Por lo tanto, llegamos a la pregunta de investigación de este proyecto, que sería, ¿hay correlación entre las orientaciones culturales del individualismo, colectivismo horizontal y vertical y la tolerancia a la corrupción? Por lo tanto, con respecto a esta pregunta, sacamos 4 hipótesis que se las voy a explicar. La primera hipótesis, se espera encontrar una correlación estadísticamente significativa con tendencia negativa entre la tolerancia a la corrupción y el factor individualismo vertical. La segunda hipótesis, se espera encontrar una correlación estadísticamente significativa y negativa de los factores individualismo horizontal y tolerancia a la corrupción. La tercera hipótesis, se espera encontrar una correlación estadísticamente significativa con tendencia negativa entre la tolerancia a la corrupción y el factor colectivismo vertical. Y la última hipótesis, se espera encontrar una correlación estadísticamente significativa con tendencia negativa entre la tolerancia a la corrupción y el factor colectivismo horizontal. Como vimos, cada hipótesis corresponde a cada orientación cultural que anteriormente les mencionamos con respecto a la tolerancia a la corrupción. Muy bien, pues ahora le vamos a hablar sobre el método de este artículo o de esta investigación. Y pues comenzaremos con los participantes. Participaron 172 personas, 85 mujeres y 84 hombres, provenientes principalmente de los estados de Guanajuato, Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Puebla, Estado de México, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guadalajara, Hidalgo, Querétaro, Baja California, Nuevo León, Sonora y Tlaxcala. Sus edades se ubicaron entre los 18 y 65 años. Nuestra media fue de 32.31 y nuestra desviación estándar de 14.19. De hecho, teníamos como requisito, o era importante para nosotros, que las personas no fueran únicamente del estado de Guanajuato, sino que hubiera diversidad o que fueran de bastantes lugares del estado de la República para poder evaluar esta parte de la tolerancia a la corrupción. Bueno, respecto a los instrumentos, se usaron dos principalmente, que fueron los que medían las orientaciones culturales y la tolerancia a la corrupción. Dentro del instrumento que medía las orientaciones culturales del individualismo-colectivismo, se usó el de Díaz-Loving et al. En 2018, que está conformado por 17 reactivos. De esos 17, 5 son de colectivismo horizontal, 4 de individualismo horizontal, 4 de colectivismo vertical y 3 de individualismo vertical. Todos están en escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta que iban de 1 totalmente de desacuerdo a 5 totalmente de acuerdo. Ahora bien, para medir la tolerancia a la corrupción se presentaron 8 dilemas o historias, donde se pedía a los participantes que imaginaran que algún amigo o conocido familiar cercano
participaba en un acto de corrupción y les pedía su apoyo para realizar el mismo. Aquí también habían 5 opciones de respuesta en formato tipo Likert, donde la opción 1 implicaba no apoyar a su amigo en el acto de corrupción y hacer la denuncia correspondiente además, ¿no? Según el caso de cada historia. El punto 5 implicaba aceptar la solicitud de apoyo del amigo o conocido y ayudar en el acto de corrupción. Así, los puntajes más altos implicaban una mayor tolerancia a la corrupción y los más bajos una menor. La confiabilidad de este último instrumento se corroboró mediante la fórmula alfa de Cronbach, obteniendo un valor de alfa de 0.73. Cuando esto es mayor a 0.7, significa que tiene una consistencia interna adecuada a la escala. Además, el procedimiento que se usó fue el diseño que corresponde a un estudio transversal, no experimental de alcance correlacional, con un muestreo por conveniencia y no representativo. Para contactar a quienes participaron, se hizo difusión en redes sociales, ya sea por Facebook, por Instagram y por WhatsApp, donde se compartió el vínculo del cuestionario en la plataforma de Google Forms. Antes de iniciar la encuesta, una primera página presentaba el formato de consentimiento, donde se informaban como los objetivos del estudio, que la participación sería de manera voluntaria, que no habría recompensas ni sanciones, que la información proporcionada sería anónima y confidencial, quedando a resguardo del investigador responsable de quien se proporcionaba el correo electrónico por si existían algunas dudas. Muy bien, pues continuando con nuestro análisis de datos, este fue mediante el programa IBM Statistics y pues bueno, se verificó la consistencia interna del instrumento de tolerancia a la corrupción mediante la fórmula alfa de Cronbach, que ya les explicaban anteriormente. Y pues también se hizo la prueba de hipótesis de relación entre los elementos de cultura y la tolerancia a la corrupción. Y esto se realizó mediante la correlación Spearman. Bueno, dentro de los resultados, como se observará en la figura 1, los porcentajes demuestran que cerca del 50% de los participantes tienen una baja tolerancia a la corrupción. La prueba de confiabilidad, como anteriormente lo mencionamos, arrojó el valor de alfa de 0.73, mostrando una consistencia interna adecuada en la escala. Gracias. Aquí se puede ver la figura 1 con los porcentajes de respuestas a las historias de corrupción. Como anteriormente mencionamos, son 8 historias y el porcentaje total es hasta 100%. Aquí se puede ver cómo se refleja una baja tolerancia a la corrupción por arriba del 50% en las primeras 6 historias. Esto quiere decir que al menos la 7 y la 8 ya están abajo del 50% en su nivel de tolerancia a la corrupción. Aquí se puede ver cómo la historia 3 tiene resultados interesantes. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que nada, indicar que a menor tolerancia el color es más claro y a mayor tolerancia es más oscuro. Aquí, como se puede ver, la 3 está en colores muy claros y lo que decía la historia narraba como un compañero del trabajo que más o menos conocías, había comprado su celular, le había puesto su nombre, pero se lo habían robado. Entonces, pues había pasado el reporte de que habían robado el celular. Después un amigo suyo, un amigo tuyo, te pide que si le ayudas a promocionar en tus redes sociales un celular, al mostrarte el celular, te das cuenta que tiene rayado el nombre, o como raspado, el nombre de tu otro compañero al que se lo habían robado. Esto quiere decir que al menos casi más del 90% de las personas no tolerarían una historia como esta. Ahora, en la tabla 1 se pueden ver las correlaciones entre la tolerancia y las diversas orientaciones culturales. Aquí principalmente nos vamos a fijar en la última columna, en la última fila, perdón, donde dice tolerancia a la corrupción. Ahí se puede ver cómo está la RO de Spearman y la significancia abajo. La única correlación significativa
fue entre la tolerancia y el colectivismo horizontal, siendo esta una correlación negativa, como se aprecia por el signo, igual a menos 0.201. Esto es significativo por el valor de la significancia, que es de 0.008. El resto sí correlacionaron positiva y negativamente, pero no fueron significativas, o sea, se debieron al azar. Llegamos a la parte de discusión que con respecto a las 4 hipótesis que se plantearon en la primera parte del artículo que les mostramos, los resultados obtenidos con las correlaciones entre las orientaciones culturales y la tolerancia a la corrupción, solo se acepta la hipótesis 4, ya que las correlaciones de colectivismo horizontal resultaron negativas y estadísticamente significativas, que era lo que se esperaba. Por tal motivo, se demostró que los participantes tienden a tener menor tolerancia a la corrupción si pertenecen a esta orientación, que es el colectivismo horizontal, ya que se caracterizan por pertenecer a un grupo y sentirse parte de él. Son dependientes pero iguales, y como ya habíamos dicho anteriormente, no, el grupo como es tan unido, como es tan pues tan ellos, no soporta las injusticias o que una persona se quiera aprovechar de otro o de otros miembros del grupo. También, además de mencionar que el instrumento utilizado para realizar esta investigación obtuvo un alfa de 0.73 de confiabilidad, lo que demuestra consistencia interna adecuada de la escala. En cuanto a las hipótesis 1 a 3, no se encuentra evidencia estadísticamente significativa de que las variables de individualismo vertical y colectivismo vertical pues correlacionen positivamente con lo de la tolerancia a la corrupción. Asimismo, el individualismo horizontal tampoco tiene evidencia de que tolere menos la corrupción por naturaleza. Muy bien, pues llegando a la conclusión de esta investigación, y bueno, en contraste a lo expuesto anteriormente, se deduce que las personas que pertenecen a una orientación cultural de colectivismo horizontal poseen menor tolerancia a la corrupción que cualquiera de las otras 3 orientaciones culturales mencionadas en el trabajo. Pues como ya hemos mencionado a lo largo de esta presentación, en el colectivismo horizontal no se tolera que alguien se sienta o quiera ser superior que los otros miembros. Aquí todos pueden brillar, todos pueden ser únicos y la unanimidad es muy importante. Por ello es que existió esta menor tolerancia, porque es algo que no se puede permitir con facilidad. Muchas gracias. Esto sería todo por nuestra parte y pues nada más. Hasta aquí nuestra presentación.